Muy buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida al Grupo Altares en Casa. Daremos comienzo a la reflexión del 15 de junio del 2024 y vamos a tocar un tema que es toral dentro de la vida cristiana y es obediencia sobre todas las cosas. En Génesis 3 encontramos la desobediencia, la primera desobediencia que vino como una consecuencia de quitar la vista de Dios y distraernos con las circunstancias, con el entorno o con nuestros sentimientos, con nuestra manera de ver las cosas. En Génesis 3:6 leemos: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. En estas tres áreas, hermanos, la carne, los ojos y la vanagloria son el fuerte que el enemigo de las almas, Satanás, usa para tentarnos. Sabe cómo estamos formados, cómo estamos hechos y qué es lo que puede hacer que quitemos la vista de nuestro Creador. Claramente, la Escritura nos enseña que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Solo la palabra del Señor permanece para siempre. Por tanto, no debíamos nosotros de ser fácilmente seducidos por apetitos físicos, por deseos carnales, que siendo nosotros hombres de carne y hueso es natural que tengamos estos deseos, estos instintos, como descansar, alimentarse, tomar líquidos, el deseo sexual con un propósito al final y es la reproducción de la especie. Llenar la tierra, dijo el Señor, y sojuzgarla. El hombre debía reproducirse y poblar la tierra. Todos estos deseos, por tanto, no son malos. Claro, mientras estén dentro de las líneas de vida que Dios nos dictó, mientras estén dentro de los preceptos divinos. Y quizás como Satanás los propone, quizás no se vea tan mala la desobediencia, pero no podemos dejarnos llevar por cómo nos sintamos o por las circunstancias. Ni buenas ni malas, no podemos apartar los ojos del Señor. Los apetitos, hermanos, siempre tienden a dominar. Cada vez se vuelven más intensos los deseos, más frecuentes. Y el hombre sin control los ve crecer en su corazón más y más, hasta que llegan a tener el control total de la persona, el dominio de la voluntad del hombre. Ya el hombre no es dueño de su voluntad, porque ha pactado con el mal. Todo aquello que se aparta de la voluntad de Dios deja de ser bueno en el momento que desobedecemos al Señor. Dice la palabra que los ojos nunca se cansan de ver. Nos guía y dice: tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Pero está aquel deseo de quiero, que no se sacia, dame. Y esto comienza con los instintos básicos, apetitos elementales. El hombre necesita, por ejemplo, descansar. Es legítimo y no es malo descansar, pero es malo cuando se convierte en pereza, en lasitud, aquello de dejarse y no hacer absolutamente nada. El hábito de no hacer nada, de obtener todo con el menor esfuerzo. Y te vas acostumbrando a ser así. La ley del mínimo esfuerzo. Voy a tener lo más que pueda sin hacer nada o el menor esfuerzo posible. Todo buscando tener siempre tus deseos, aunque defraudes a otros,
aunque para tenerlos tengas que engañar a otros y te vuelves oportunista y malicioso. También hay otro tipo de deseo que es de los más dañinos, de los que más domina al hombre, y son los deseos sexuales. El placer sexual es un regalo de Dios que bendice a una relación que tiene como propósito crecer en el conocimiento del Señor y multiplicar la especie. Pero el hombre se ha dejado llevar por este deseo, el cual lo ha llegado a dominar completamente, llegando a los límites de lo malo y de lo perverso, llegando al descalabro moral, donde el hombre ya cruza todos los límites y no hay nada que lo detenga. Lo describe el apóstol, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. En un estudio que hicieron en Harvard, se encontró que los hombres que eran promiscuos, que tenían muchas mujeres, muchas relaciones, cada vez tenían menos satisfacción de las relaciones que tenían. Y había más vacío interior en ellos, porque no alcanzaban satisfacción. Entonces buscaban nuevas maneras de satisfacerse, fuesen pervertidas o fuesen de la peor clase. El hombre va buscando satisfacerlo. Gálatas 5 nos habla, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y habla en comienzo de estas 4, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estos pecados son destructivos. Dice la palabra, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice la palabra, está fuera del cuerpo. Y nos advierte de este pecado de fornicación. El hombre no puede dejarse dominar, hermano, por instintos básicos y elementales, que en sí son necesarios para la vida, pero cuando llegan a dominarte, se vuelven perversos y malos. Siempre tendremos la otra opción, que será poder obedecer a Dios, seguir los preceptos que Dios nos dio. No fuimos abandonados a la palestra en el Edén, habían leyes. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. En esta palabra meditarás es profunda, porque tú lo interiorizas, piensas en la grandeza del Dios que te hizo, cómo te formó, y crezca tu admiración por Él y tu amor por Él. Y termina diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito. Dicho esto, hermano, vamos a encontrar algunos ejemplos de desobediencia a Dios y cómo Satanás puede desviarnos. No se trata de cómo comenzamos, sino cómo continuamos y terminamos obedeciendo a Dios. Esa es la idea, que podamos obedecerle. En 2 de Crónicas 26 encontramos el reinado del rey Usías. Y dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Reinó 52 años en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a su padre Amasías. Qué interesante. El verso 5 dice, y persistió en buscar a Dios, y Jehová le prosperó. Él luchó contra los filisteos, y Dios le dio la victoria, contra los árabes, y Dios le daba la victoria. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se hizo altamente poderoso. Verso 15, e hizo máquinas inventadas para arrojar piedras y saetas, y su fama se extendió muy lejos, porque fue ayudado maravillosamente. El verso 16 relata, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Y entró tras él el sacerdote Azarías con 80 sacerdotes. Se acercaron y le dijeron, no te corresponde a ti quemar incienso,
sino a los hijos de Aarón que han sido consagrados para ese fin, para quemar incienso. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces el rey Uzías, teniendo en la mano un incensario, se llenó de ira contra los sacerdotes. Aquí había perdido completamente el control. Él creyó que él podía hacer lo que él quisiera. Continúo. Y entonces en ese momento la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar, ahí en el lugar santo. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, excluido de la casa de Jehová. Hermano, comenzó bien, pero luego se pervirtió. Y es que la desobediencia tiene consecuencias. Eso no lo debemos olvidar nunca. Dios no hace acepción. Las reglas son para todos y han de cumplirse todas las reglas que Dios puso. No puedes pasar esas líneas. En la intervención que Dios tuvo para hacer este hombre grande, lo describe como maravillosamente. Esto habla del favor divino, la intervención maravillosa de Dios a su favor, sobre su vida, sobre su reinado. Él pudo haber sido más humilde, ser más sencillo y más sabio, siempre confiado en la ayuda de Dios, no quitando sus ojos del Señor, pero fue engañado. El rey Uzías fue tentado por su mismo éxito. Pensó que él era el poderoso, se enalteció. Este fue el pecado que Satanás usó y que el rey Uzías abrazó. Satanás dijo: seré semejante al Altísimo. Ese fue el pecado de Satanás. Se enalteció sobremanera. Las cosas buenas pueden volverse malas. Si tú quitas a Dios de en medio, dejan de ser buenas. Exactamente así es. La palabra nos enseña y nos da otros ejemplos. Por ejemplo, Moisés, hombre de Dios, sí entendió lo que Dios le había dicho y las líneas de respeto con Dios. Éxodo 33:15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia, Señor, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque ¿en qué se conocerá tu gracia sino en que tú andes con nosotros y que nosotros seamos un pueblo apartado para ti? Estaba claro Moisés en los propósitos de Dios y respetó eso. Dios lo bendijo. El rey Saúl es otro ejemplo, es un triste ejemplo, porque el rey Saúl pensó que podía escoger cuándo obedecer a Dios y cuándo desobedecerlo. Samuel le dijo a Saúl, lo reprendió y le dijo: porque desechaste a Jehová, Él te ha desechado. Y esta es una triste noticia. No volveré contigo, le dijo Samuel, porque desechaste la palabra de Jehová. Samuel quería mucho a Saúl, pero cuando Dios le dijo que había sido desechado, no tuvo más que apartarse de él y no lo volvió a ver nunca más, nunca más. Nos cuenta la palabra de Dios en 1 Samuel 16 que Samuel lloraba a Saúl todavía porque lo quería mucho. Y Jehová le pregunta: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine? Porque yo me he provisto de un rey. Era el rey David. Aquí había terminado el reinado del rey Saúl. Este fue el pecado del rey Saúl. No confió en el tiempo del cumplimiento que Dios le había dado, que debía esperar 7 días hasta que el profeta Samuel llegara. Hasta que yo vaya a tu encuentro, le dijo el profeta, y yo te enseño lo que has de hacer.
No pudiste esperar. 2, le dijo, solo la clase sacerdotal podía ofrecer sacrificios a Dios. La tribu de Leví eran de donde venían los sacerdotes, así había sido ordenado por Dios. Y lo más terrible fue la tercera parte, donde Saúl insiste en su error. Se obstina, se revela, se justificó diciendo, me esforcé, yo hice mucho de mi parte, estaba diciendo. Estaba ciego. Creyó que él podía escoger cuándo obedecer a Dios y cuándo no obedecerle. Hay gente que cree que es suficiente y que Dios obra. ¿No has oído a alguien que te dice que ya ha estado mucho tiempo en la obra de Dios, que Él le haya dado mucho? Como que ya hubiese hecho suficiente. Eso es desobedecer a Dios. Y Dios le dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, la idolatría y la obstinación. Dios lo que quiere no es un sacrificio, sino lo que quiere es obediencia. Saúl tenía algunas presiones, que los filisteos venían sobre él, que tenían 30,000 carros, 6,000 jinetes, que el pueblo se le desertaba, que no tenía armas, tenía muchos argumentos. ¿Qué debió hacer como líder? Fortalecer en fe al pueblo. Era el momento de tomar decisión por Dios y esperar en Dios, y el momento de crecer. Orar al Dios que lo puso por rey. Luchar con los fieles que quedaran si muchos desertaban. Recordemos Gedeón. Le fue reducido el número de hombres porque Dios quería mostrar que era él y no la fuerza del hombre. Y Dios le dio la victoria a Gedeón. Pero no supo esperar para que Dios revelara su plan. Recordamos cuando el ángel mató a 185,000 asirios sin que nadie levantara una espada. Tenemos la tendencia nosotros a evaluar a Dios viendo cuánto tenemos, sumamos y restamos a ver si podemos entrarle a algo que Dios nos pide. Dios no necesita de nosotros. Dios es suficiente para hacer lo que Él quiere que se haga. Saúl ordenó que trajeran holocausto, tráiganme las ofrendas. Y vestido de guerrero, sin ninguna vestidura especial como sacerdote, se acercó al altar y ofreció el sacrificio delante de Dios. Mató el animal y lo ofreció a Dios. En cuanto terminó de ofrecerlo, vio que Samuel venía. Esta fue una soberbia increíble, y esto dio por terminado su reinado. Bien nos dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Mira el contraste del rey Ezequías en segunda de Crónicas 32, versos 7 y 8. El rey Sennacherib, rey de Asiria, iba a invadirlo. Venía contra él con un ejército increíblemente grande. Y Ezequías dijo al pueblo, esforzaos y animaos, no temáis al rey de Asiria, ni de toda la multitud con que él viene, porque hay más con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y nos muestra que, así como lo dijo, así Dios lo pudo honrar. Él dio lugar a que Dios desplegara todo su poder. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia. Dice que todo lo que está escrito fue escrito para enseñanza nuestra, para que miremos y conozcamos cuál es la línea de Dios. Dios no tiene un segundo plan, Dios tiene un plan que es el plan A para nosotros, y nosotros tenemos que sujetarnos a Él. En esto hay una gran enseñanza de fe y de confianza en Dios, porque hay ejemplos de desobediencia, pero también hombres que fueron notables por su obediencia. Ezequías fue uno de estos hombres. Lo que más daño ha hecho al hombre es la vanidad, hermano, cuando nos endiosamos y le quitamos el lugar al Señor en nuestras vidas.
Proverbios, capítulo 30, verso 8. Comenzaremos con el 7, dice: 2 cosas te he demandado, Jehová, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Sabiamente podemos acercarnos a Dios en esta línea de pensamiento, hermanos. De las palabras del profeta Samuel, hacemos enseñanza cuando dice Samuel: ¿se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nosotros no podemos pecar contra Dios, hermano, queriendo ser más sabios que Dios o decidiendo cuándo vamos a seguir sus mandamientos y sus preceptos. Josué 1:9 dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Y el rey Ezequías, cuando comenzó a reinar, es interesante que dice: el mes primero de su primer año, comenzando a reinar, llamó a los sacerdotes y les dijo: santifíquense, santifiquen la casa de Dios, saquen del santuario la inmundicia. Luego les habla del entorno y les dice: porque nuestros padres se rebelaron contra Jehová, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, apartaron su rostro, le dieron la espalda. Esta es la reflexión, hermano. Nosotros estamos a tiempo para volver el corazón a Dios y obedecer, no importa cuál sea el entorno. Muchas veces la abundancia nos puede hacer perdernos, otras veces la escasez, pero nosotros no dependemos del entorno, sino de lo que Dios ha dicho, y vamos a esperar en Él, porque lo que Él dijo, Él lo cumplirá. Deseamos, hermanos, que esta reflexión llegue al corazón de muchos. Los ejemplos fueron dados para edificar nuestras vidas. Busquemos a Dios con un corazón sincero. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvámonos a Jehová nuestro Dios. Damos gloria a Dios, a Cristo Jesús, que es Dios, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.